En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este mini patito súper lindo. Es súper fácil y rápido de hacer, solo vamos a necesitar estambre amarillo y un poquito de estambre naranja. Los ojitos van a ser de 10 milímetros. Vamos a necesitar un poquito de relleno, rubor o sombra rosa para las chapitas, esto es opcional. Y yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros junto con un gancho de 3 milímetros. El tamaño final de este patito son aproximadamente 8 centímetros, así que queda perfecto si lo quieres hacer llaverito. Habiendo dicho esto, prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre amarillo vamos a comenzar haciendo la cabecita, iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. En el primer punto hacemos un punto deslizado para cerrar, hacemos una cadenita y en el primer punto, en la cadenita que hicimos no, sino en el primer punto pasamos nuestro gancho y hacemos un punto bajo. Marcamos y continuamos con un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Y de aquí vamos a hacer 7 vueltas de 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Y terminamos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 12 puntos. Cortamos suficiente hilo y cerramos. Y rellenamos la cabecita. Para hacer el cuerpo, vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos.
Y hacemos un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 15 puntos. Y hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 5 veces para tener 20 puntos. De aquí vamos a hacer 15 puntos bajos, y 5 aumentos. Al final tenemos que tener 25 puntos. Continuamos de nuevo con 15 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 5 veces. Al final tenemos 30 puntos y hacemos 2 vueltas de 30 puntos bajos. Ahora vamos a continuar haciendo 12 puntos bajos. Y seguimos con un punto y una disminución, repitiendo 6 veces. Al final tenemos 24 puntos y continuamos de nuevo con 12 puntos bajos. Y hacemos 6 disminuciones. Aquí tenemos 18 puntos. Seguimos con 6 puntos bajos. Y de nuevo 6 disminuciones. Al final tenemos 12 puntos y terminamos con una vuelta de 12 puntos bajos.
cortamos y cerramos y rellenamos. Y así nos queda el cuerpecito. Y ahora vamos a hacer las alitas. Comenzamos con un anillo mágico de 5 puntos. Y continuamos con un aumento en cada punto para tener 10 puntos. Pero estos puntos van a ser puntos medios altos. Para hacerlo, vamos a tomar hilo, pasamos por nuestro punto, sacamos y nos van a quedar 3 hebras. Volvemos a tomar hilo y sacamos por las 3 hebras. Y así vamos a hacer todos los aumentos. Doblamos nuestro círculo por la mitad. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y vamos a pasar nuestro gancho por el primer punto por el que seguiríamos tejiendo más vueltas y lo vamos a pasar por el punto que nos queda enfrente. Y aquí hacemos un punto bajo para comenzar a cerrar la alita. Continuamos con el siguiente. Pasamos el gancho por ambos puntos, cerramos con un punto bajo, hacemos el tercero, el cuarto y en el último punto vamos a hacer 2 para hacer un aumento. Aquí nos quedan 6 puntos, cortamos hilo y cerramos. De esta forma nos queda la alita y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora vamos a cambiar a color naranja para hacer el piquito. Iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 16 puntos. Y terminamos con una vuelta de 16 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos y tenemos el piquito. Y para terminar las piezas vamos a hacer sus patitas. Comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Continuamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Y ahora vamos a cerrar la pieza. Pasamos nuestro gancho por nuestro primer punto, como si fuéramos a seguir tejiendo, y lo pasamos por el que tenemos enfrente.
sacamos, pero antes de cerrar vamos a repetirlo, vamos a pasarlo por el punto que tenemos por un ladito, por el de enfrente y sacamos. Y aquí vamos a hacer una disminución. Repetimos, aquí nos van a quedar 2 puntos de cada lado. Pasamos nuestro gancho, lo pasamos por el frente, sacamos y lo pasamos por los 2 puntos finales que tenemos, sacamos y hacemos la disminución. Cortamos hilo y cerramos y así nos queda la patita. Vamos a hacer 2 iguales. Para coser las piezas vamos a comenzar uniendo la cabeza al cuerpo. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con 6 puntos de separación. Yo los pegué con un poquito de silicón y con unos alfileres vamos a fijar el piquito entre la vuelta número 8 y 10 y comenzamos a coser. Ahora las alitas las vamos a colocar entre la vuelta número 6 y 10 del cuerpo, contando desde abajo hacia arriba. Y por último, las patitas las vamos a colocar entre la vuelta número 2 y 3, contando desde abajo hacia arriba. Y por último, opcionalmente, con un poquito de rubor o sombra color rosa, le ponemos unas chapitas. Y listo, hemos terminado nuestro mini patito. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la descripción de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y el link a mi Ko-fi en donde puedes hacer una donación para este canal y también ver todos los patrones gratis y exclusivos que tenemos ahí. Te dejo también mis redes sociales, me encuentras en TikTok, en Instagram y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.